Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos, todas los que nos están acompañando ya en esta cuarta noche, en este cuarto día de celebración de la Pascua. Una semana especial que llena nuestros corazones de alegría, el recordar la obra redentora de Jesucristo y su maravillosa resurrección. Ese paso abierto que nos da la vida eterna a través de su resurrección, ese camino que Jesucristo abrió para que todos nosotros hoy, los que creemos en Él, tengamos la convicción de la vida eterna, de que tenemos la vida eterna si estamos en Cristo Jesús, gracias a su poder de la resurrección, gracias a que el Padre lo resucitó de entre los muertos y venció la muerte, y esa victoria también es nuestra victoria. Sean bienvenidos y bienvenidas todos los que nos están acompañando en esta noche. Doña Ruth, un gran abrazo hasta Guanacaste. Todos los hermanos que están aquí en Costa Rica, en diferentes partes del país, Puriscal, Guanacaste, Guapiles, Zarcero, acá en la zona metropolitana, San José, Cartago. Sean bienvenidos todos, es un gusto que me estén acompañando en este día, en esta noche más, de este propósito maravilloso de reflexionar alrededor de la Pascua. Bien, también quería saludar y dar un gran abrazo a los queridos hermanos que están fuera de Costa Rica, os irmãos embaixadores de Cristo, que están lá en Portugal, en Lisboa, que están lá en África, en Angola, en São Tomé y Príncipe, y que están también lá en Brasil. Muito obrigado por ouvir as mensagens, estas palavras de meditação, de reflexão sobre a Páscoa, e sejam bem-vindos, bem-vindas neste dia número 4, o cuarto dia de celebração de Páscoa. Entonces, hermanos, una vez más les doy la bienvenida y que les agradezco el tiempo que van a dedicar para escuchar este mensaje, ya sea ahora aquí en vivo o también aquellas otras personas que escucharán la grabación de este mensaje. Dios les bendiga desde ya. Hermano, la Pascua nos recuerda, la fiesta judía de la Pascua recuerda ese pasaje de la esclavitud a la libertad del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Los judíos se reúnen en sus casas durante toda esta semana porque está aconteciendo en este mismo momento nuestra Pascua cristiana con la Pascua judía. Si bien ellos la celebran con otras tradiciones y costumbres, sin embargo es una coincidencia gloriosa, muy bonita, y los judíos, la tradición judía, se reúnen en casas, es una semana de mucha alegría, de mucha comunión, de compartir el pan entre sus seres queridos, entre sus amistades, y ellos recuerdan que fueron libres del cautiverio, de la esclavitud. Ellos recuerdan que la mano de Dios los trajo de Egipto, en donde eran esclavos, y los colocó en la tierra prometida como su pueblo, como el pueblo que le escogió para cuidar, amar y proteger. Y hasta el día de hoy nosotros damos testimonio y nuestros ojos ven que Israel es una nación próspera, es una nación fructífera, es una nación muy bendecida en todas las áreas sociales, y es porque la mano de Dios siempre está con ellos. Pesach en hebreo, Pascua, ese recuerdo, ese compartir del milagro de ser libres de la esclavitud. Y hermanos, algo muy bonito que estuve leyendo sobre esas tradiciones judías es que ellos acostumbran a que los adultos les cuenten historias orales a sus hijos, a los niños. Sientan a los niños y les narran, les expresan y comienzan a contarles la historia de su pueblo. Cuando eran esclavos de Egipto, pasaron toda esa peregrinación en el desierto y luego conquistaron la tierra prometida, la cual hoy es su nación. Es el lugar en donde están creciendo y corriendo los niños y las niñas
allá en Israel. Es algo muy bonito porque de generación en generación, a través de la narración hablada, a través de contar la historia a los niños, de generación en generación siguen pasando ese milagro de su Dios, nuestro Dios, y ese milagro de libertad. Y hermanos, es por eso que nosotros, los cristianos, con mucho más razón que tenemos entendimiento de que Jesucristo es el Mesías prometido, el que nos adoptó, el que a través de su Santo Espíritu nos adoptó a ese Padre, y hoy nosotros podemos ser libres en abrir nuestra boca y contar la maravillosa historia que sucedió hace más de 2000 años. La historia de salvación, la historia donde nosotros pasamos de la muerte y la condenación eterna, pasamos a la vida eterna en Cristo Jesús, a la libertad. Ya no somos más esclavos del pecado, sino somos libres en Cristo Jesús, para acercarnos al Padre y disfrutar y gozarnos de la reconciliación con Él. Así que, como dice la palabra, hay un versículo muy bonito que está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, que dice: está escrito, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Entonces, hermanos, en esta semana maravillosa, con mucho más razón debemos llenar nuestro corazón de fe y que nuestra boca hable de lo que está lleno nuestro corazón. Que la boca sea el instrumento usado por el Espíritu Santo para hablar de todo aquello que creemos. Creemos en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús. No solo creemos que fue clavado en una cruz, sino creemos que el sepulcro, la tumba donde Jesucristo, el cuerpo de Jesús muerto fue colocado, esa tumba se llenó de la gloria de Dios y nuestro Señor de señores y Rey de reyes resucitó. Y la tumba hoy está vacía. Y que ese poder glorioso de la resurrección está para nosotros, sus hijos, sus hijas, que con fe creemos en esa obra redentora. Así que, como dice esta palabra, porque creí, por eso hablé. Sigamos el ejemplo de esa tradición que les mencionaba, del Pesaj judío, de la Pascua judía, y hablemos, reunamos las familias, hablemos con los niños, con las niñas, y recordemos la obra redentora de Jesucristo, la muerte, que junto con Él fuimos crucificados para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que tenemos a través de su resurrección. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, esto es solo la introducción del por qué Dios movió mi corazón a estar haciendo esta serie de mensajes durante esta semana. Y es porque creí. Y porque creí, por lo tanto hablé. Y entonces quiero hablar con todos a través de esta plataforma de lo que creo. De Jesucristo en mi corazón, de que está vivo, de que lo siento y que ha perdonado mis pecados y que me ha dado la oportunidad de vivir una nueva vida. Y a través de esa nueva vida también cada uno de ustedes puede experimentar ese milagro de la salvación, ese milagro de tener una nueva vida en Cristo. Amén. El día de hoy, el tema lleva por título Hágase tu voluntad. En celebración de la Pascua, día 4, hágase tu voluntad. En Mateo 6:10, Jesús nos enseña a orar diciendo: Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando Jesús en Mateo 6, la palabra nos muestra que reunió a sus discípulos y les enseñó a orar al Padre, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseña a orar de modo que nos acerquemos a Dios como hijos, con la identidad y la potestad de ser hijos de Dios. Esa condición de hijos nos abre el camino para acercarnos a Él y decir: Padre, venga tu reino. Venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi familia, venga tu reino a mi nación, a mi país. Venga tu reino. Y decimos: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando clamamos por la voluntad de Dios,
debemos confiar en su soberanía como Padre que nos ama y teniendo fe que Él tiene lo mejor para nosotros. Cuando clamamos y oramos diciendo, Padre, hágase tu voluntad, estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y no solamente eso, sino teniendo fe de que Él cuida de nosotros y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora pregunto, ¿dónde queda nuestra voluntad? En medio de este clamor y de esta oración, Padre, hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Dónde queda nuestra voluntad? Hermanos, la voluntad es una de las dimensiones de nuestra alma. Así es. Es a través de la voluntad que nosotros tenemos el poder de decidir. Y es a través de nuestras decisiones que nosotros reflejamos nuestra esencia, nuestra identidad como hijos y como hijas de Dios. Es a través de nuestras decisiones, de lo que decidimos hacer o no hacer, que nosotros reflejamos nuestra identidad como hijos de Dios. Y veamos un ejemplo. Jesús, momentos antes de su muerte, poco después de celebrar la última cena de Pascua con sus discípulos, Él se apartó y fue a orar con el Padre, dice la palabra, en el monte Getsemaní. Y se acercó como hijo y oró al Padre, entregando su voluntad. Podemos ver esto en Lucas 22:42. Lucas 22:42, cuando Jesús dice, Padre, si tú quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Esas fueron las palabras en ese momento de angustia que Jesús dirigió a su Padre. Se acercó, oró, diciendo, Padre, si tú quieres, si tú así lo deseas, no me permitas pasar por ese trago amargo, no permitas que beba de ese trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, en ese momento la entrega de Jesucristo fue tanta que, como dice la palabra, Él comenzó a sudar y su sudor eran como gotas de sangre, de la angustia, de la entrega que Él estaba haciendo de su voluntad. Padre, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En ocasiones nosotros nos podemos sentir muy angustiados. En ocasiones nosotros podemos sentir el sufrimiento, producto de alguna situación que estemos pasando. Y en esos momentos difíciles, nosotros decidimos con nuestra propia voluntad, nosotros tratamos de encontrar una salida por nuestros propios medios o tomamos una decisión en medio de esa situación, en medio muchas veces de esa tempestad, de ese caos que estamos viviendo o de ese dolor interno que estamos pasando, tomamos una decisión. Pero muchas veces nos equivocamos en esa decisión. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque esa decisión fue tomada bajo presión, fue tomada producto del dolor que estábamos sintiendo, por la preocupación que tenemos o el estrés que estamos viviendo. Es ahí que nosotros debemos de aprender de Jesucristo, de que aún en medio de momentos de angustia, de momentos de dolor, su oración fue, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Es ahí donde en esos momentos difíciles decidir por uno mismo es aún tan difícil que mejor oramos y la decisión que tomamos es orar al Padre y colocarnos como hijos y diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Y hermanos, hermanas, esa es una decisión muy importante que todos nosotros llegamos a experimentar, no una, sino muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando estamos pasando o decidiendo algo importante en nuestras vidas, pero hay algún dolor, hay alguna preocupación o hay alguna presión que nos quiere empujar a tomar una decisión apresurada. Y es ahí donde nosotros debemos ser muy sabios, aprender de la palabra, aprender del ejemplo de Jesús. Él nos ha dado la condición de ser hijos, hijas de Dios, y con eso nos podemos aproximar al Padre y así decir, Padre, hágase tu voluntad y no la mía.
esa entrega total, donde estamos no solamente diciéndolo eso a Dios, sino le estamos diciendo, confío en ti, sé que me vas a guiar por el camino correcto, sé que me vas a mostrar cuál es la salida, sé que me vas a hablar y voy a estar atento de escuchar tu voz. Cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, estamos abriendo los cielos sobre nuestras vidas y Él se glorificará en la situación que estamos pasando, porque así fue con Jesucristo. Él glorificó la decisión, la entrega de la voluntad de Él y lo glorificó resucitándolo al tercer día y colocándolo a su diestra por encima de toda poder y autoridad. De la misma forma, si estás pasando una decisión difícil, decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, que no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que tú quieres en mi vida. Y los cielos se van a abrir aún más. Y será glorificado Dios en medio de la situación o de la decisión que debemos tomar. Esta última Pascua del Señor Jesús nos enseña que la Pascua es entrega total de nuestra voluntad. Es rendirnos y postrarnos al propósito de Dios en nuestra vida y confiar así en su voluntad. Es con nuestra voluntad que nosotros podemos decidir de dos formas. Podemos decidir basados en la carne, basados en nuestros deseos, en nuestros sentimientos o emociones, o podemos decidir basados en el Espíritu, basados en la palabra de Dios, en nuestra fe, basados en la sabiduría de Dios y en el temor a Él. O decidimos basados en la carne o decidimos basados en el Espíritu. Cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestras decisiones serán guiadas por el Espíritu Santo. Pero cuando nuestra voluntad se somete a la voluntad terrenal, entonces nuestras decisiones serán guiadas por el sistema corrupto de este mundo. Vuelvo a repetir eso. Si nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar para tomar decisiones. Pero si nosotros, en vez de someternos a la voluntad de Dios, nos sometemos a la voluntad humana, a la voluntad terrenal, entonces nuestras decisiones serán guiadas por el sistema corrupto de este mundo, por la envidia, por el egoísmo, por el individualismo, por la falta de perdón, por el miedo, por el celo, por todo lo que gobierna este mundo corrupto. Por eso la palabra nos exhorta en Romanos 12:2 diciendo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así es. Vivimos la Pascua y por lo tanto no nos amoldamos al mundo actual, no nos amoldemos al mundo actual, no nos amoldemos a un mundo muchas veces religioso y dogmático. Dice la palabra, no se amolden al mundo actual, sino sean renovados sean transformados a través de la renovación de su mente. Que nuestra mente no se adapte a lo que el mundo dicta, que muchas veces lo dicta el pecado, sino que nuestra mente sea gobernada por la palabra de Dios y por su Santo Espíritu para que tomemos decisiones basadas en la sabiduría de Dios. Entonces vivamos la Pascua, renovemos nuestra mente, diciendo con fe, decidiendo con fe y entregando nuestra voluntad a Dios. Y con esto, hermanos, termino este mensaje. Es tiempo de vivir la Pascua. Es tiempo de que nosotros renovemos nuestra mente y decidamos, tomemos decisiones basadas en la fe que profesamos, que no es cualquier fe, es la fe en Jesucristo, aquel que murió por el perdón de nuestros pecados y que resucitó para glorificarse, para glorificar la obra redentora y de salvación de Dios y para también glorificar nuestras vidas. Así que, hermanos, los exhorto, los motivo y con mucha pasión les digo, oremos diciendo, Señor, hágase tu voluntad
y no la mía. Que se cumpla lo que tú quieras en mi vida y no lo que yo quiero o lo que yo ando buscando. Que ame lo que tú quieres que ame. Que busque lo que tú quieres que busque. Que mis pasiones, mis deseos sean tus pasiones y tus deseos. Y que mi propósito sea tu propósito eterno, Señor. El formar parte de una familia de muchos hijos, hijos semejantes a Jesús, que vivan en esta tierra como reyes y sacerdotes, mostrando al mundo la gloria de Dios, dando testimonio de que Jesucristo vive y que desea que todos conozcan la verdad, sean libres y reciban su salvación. Así que es tiempo de reflexionar y meditar para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Que el amor del Padre, la gracia de su Hijo Jesús y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.